El viento rugía sobre Granite Peak como un ser vivo, lanzando nieve contra las ventanas de la cabaña de Jake Morrison con la furia de un huracán de categoría 5. Los informes meteorológicos la calificaron como la tormenta del siglo. Las temperaturas caían en picado hasta los 40 grados bajo cero, los vientos superaban los 145 km/h y no era posible realizar ningún rescate durante al menos 2 semanas. La mayoría de la gente pensaba que Jake estaba loco por construir los cimientos tal y como le había enseñado su abuelo, utilizando una técnica antigua que parecía desafiar todos los principios de la construcción moderna. Incluso el inspector de obras se había reído, calificándolo de estupidez de chico de montaña. Pero cuando Jake vio cómo las cabañas vecinas se derrumbaban bajo el embate de la tormenta, mientras la suya permanecía sólida como una roca, supo que la sabiduría del anciano era más profunda de lo que nadie comprendía. Lo que no sabían era que Jake no era un chico de montaña cualquiera. Era un antiguo ingeniero del ejército que había participado en 3 misiones en Afganistán y había venido a estas montañas para desaparecer. Los cimientos no solo le mantenían caliente y seco, le mantenían oculto de los asesinos del cártel que llevaban 6 meses persiguiéndole. Pero ¿se había convertido su refugio en su tumba? Jake apretó la cara contra el cristal escarchado y entrecerró los ojos para ver a través del caos blanco y aullante. A 300 metros por la ladera, la cabaña de Henderson se había derrumbado hacía una hora, ya que sus cimientos convencionales no podían competir con el implacable ciclo de congelación y descongelación del suelo. La casa de Yamamoto había perdido toda su pared sur cuando la escarcha levantó la losa de hormigón. La voz de su abuelo resonaba en su memoria. La piedra respira, chico, el hormigón asfixia. Si quieres sobrevivir aquí arriba, aprende a trabajar con la montaña, no contra ella. El anciano había insistido en seleccionar a mano cada piedra del campo, enseñando a Jake a leer los sutiles signos que revelaban el verdadero carácter de una roca. No había mortero entre las piedras, solo una cuidadosa colocación que permitía que los cimientos se flexionaran y se asentaran con los movimientos de la montaña. Debajo de las piedras, un complejo sistema de drenaje de grava y desagües franceses que canalizaba la humedad lejos de la huella de la cabaña. «Parece una maldita ruina india», había murmurado el inspector, que solo había dado el visto bueno porque le habían impresionado las credenciales de ingeniería y el historial militar de Jake. Jake se apartó de la ventana, y su aliento formó cristales de hielo en el aire, a pesar de la estufa de leña que ardía en un rincón. La temperatura interior de la cabaña se mantenía constante a 20 grados Celsius, ya que los cimientos de piedra actuaban como una enorme masa térmica que almacenaba y liberaba lentamente el calor. Mientras otras cabañas libraban batallas perdidas contra el frío que se filtraba desde el suelo helado, el refugio de Jake seguía siendo una cálida isla en el infierno ártico del exterior. Miró su reloj. Eran las 3:47 de la madrugada. La tormenta llevaba 18 horas arreciando, y los meteorólogos pronosticaban otras 48 horas de intensidad antes de que amainara. Sus provisiones durarían meses si fuera necesario. Su costumbre militar le había llevado a almacenar de todo, desde comida hasta munición, pero los suministros no significaban nada si las personas equivocadas lo encontraban. 6 meses atrás, Jake había sido testigo de algo en un almacén de Kandahar que no debía ver. Un intercambio entre su oficial al mando y unos hombres con tatuajes del cártel. Cajas de armas desaparecían del inventario con destino a México en lugar de a los aliados afganos. Cuando Jake intentó informar de ello por los canales adecuados, descubrió que la corrupción iba más allá de un oficial deshonesto. Las amenazas de muerte anónimas comenzaron en menos de una semana. Luego entraron en su apartamento, aunque no robaron nada. Finalmente, su hermana llamó desde Denver, aterrorizada, describiendo a unos hombres que habían estado haciendo preguntas sobre él en su barrio. Fue entonces cuando Jake Morrison murió oficialmente, al menos sobre el papel. Liquidó todo, compró el terreno con una identidad falsa cuidadosamente construida y desapareció en las montañas rocosas. La técnica de cimentación que le enseñó su abuelo no se limitaba a construir una cabaña. Se trataba de crear una fortaleza invisible. Un fuerte crujido procedente del exterior lo hizo quedarse paralizado. No era el gemido de la madera al asentarse, ni el chasquido de las ramas al romperse. Era otra cosa,
algo que no encajaba en la caótica sinfonía de la tormenta. Jake se alejó de las ventanas. La memoria muscular de 3 misiones de combate tomó el control. Sacó el Remington 700 de su escondite bajo el suelo, junto con las gafas de visión nocturna y el equipo táctico. El rifle había sido calibrado para las distancias exactas alrededor de su propiedad. Cada posición de tiro estaba cuidadosamente planificada y camuflada. A través de la mira nocturna, escudriñó la blanca vorágine del exterior. La tormenta proporcionaba una cobertura perfecta para cualquiera lo suficientemente loco como para intentar acercarse, pero también limitaba la visibilidad a unos pocos metros, lo que hacía que cualquier asalto fuera increíblemente peligroso para los atacantes. Otro crujido, esta vez más cercano, que definitivamente no era natural. La respiración de Jake se ralentizó, cayendo en el ritmo familiar de la alerta de combate. Si lo habían encontrado y estaban lo suficientemente locos como para venir a por él en esta tormenta, habían elegido la noche equivocada. Su cabaña escondida no solo estaba construida sobre los antiguos cimientos de su abuelo, sino que estaba diseñada como un nido de francotiradores con posiciones de tiro cuidadosamente ocultas y campos de fuego entrelazados. La tormenta podría atraparlo allí, pero también los atraparía a ellos. Y Jake conocía esas montañas mejor que nadie. Se giró y se colocó en posición junto a la ventana reforzada. Era hora de ver quién estaba tan desesperado como para perseguirlo en medio de una ventisca. El viento golpeó como un tren de mercancías a las 3:00 de la madrugada, sacando a Marcus de su inquieto sueño. Su cabaña crujió y se balanceó, y los troncos se asentaron con profundos y resonantes crujidos que sonaban como huesos rompiéndose. Afuera, la tormenta se había convertido en algo más que una ventisca. Era la furia de la naturaleza desatada, el tipo de clima que reescribía los mapas topográficos y dejaba a los equipos de búsqueda y rescate sacudiendo la cabeza. La cabaña volvió a temblar y Marcus instintivamente apoyó la palma de la mano contra la pared más cercana. Los troncos eran sólidos, inmóviles, a pesar del baile del edificio con el viento. La voz de su abuelo resonó en su memoria. Los cimientos lo son todo, muchacho. Puedes tener la cabaña más bonita del condado, pero si no está bien cimentada, la primera tormenta fuerte la hará volar como si fuera de cartón. El viejo Henrik había construido este lugar en 1987, utilizando una técnica que había dejado perplejos a los contratistas locales y les había hecho murmurar sobre los urbanitas con más dinero que sentido común. En lugar de la base de hormigón estándar o los cimientos de pilares, Henrik había insistido en lo que él llamaba anclaje flexible, postes de acero clavados a 6 metros en el lecho rocoso de la montaña y conectados al armazón de la cabaña mediante un sistema de resortes y amortiguadores recuperados de equipos mineros. Toda la estructura podía balancearse 15 centímetros en cualquier dirección sin desprenderse de sus cimientos. Esta zona es sísmica, le había explicado Henrik a Marcus cuando tenía 12 años, pasando sus manos curtidas por los inusuales herrajes de montaje. Pero no son los terremotos lo que te afectará, es el viento. Los vientos de montaña tienen personalidad, y a ella no le gustan las cosas que no se doblan. Una tremenda ráfaga golpeó la pared norte de la cabaña, y Marcus vio cómo su taza de café se deslizaba a 7,5 centímetros por la mesa antes de volver a su sitio. El edificio se movía de verdad, pero parecía controlado, deliberado, como un boxeador que esquiva un puñetazo en lugar de recibirlo de lleno en la mandíbula. Se calzó las botas y se puso la chaqueta gruesa, y luego salió al porche cubierto para evaluar la tormenta. El mundo más allá de los límites de su propiedad había desaparecido en una pared blanca que se retorcía. La nieve caía horizontalmente, impulsada por vientos que debían de alcanzar los 130 km/h. El termómetro marcaba 8 de Baekhyluxo, y eso sin tener en cuenta la sensación térmica. Esta no era la tormenta que había estado siguiendo. Era algo completamente diferente. Una extraña convergencia de sistemas de presión que mantendría a los meteorólogos escribiendo artículos durante la próxima década. Si alguno de ellos sobrevivía para escribir artículos, Marcus comprobó su radio, recorriendo las frecuencias de emergencia. No había más que estática y alguna que otra ráfaga de avisos meteorológicos automáticos. Probablemente, la torre repetidora de Bear Mountain había perdido la energía horas atrás,
dejándolo aislado del mundo exterior hasta que pasara la tormenta. Estaba sacando leña de la pila cubierta cuando un movimiento le llamó la atención. Al principio lo descartó como escombros arrastrados por el viento, pero luego lo vio de nuevo, un destello amarillo entre los árboles, demasiado brillante y demasiado geométrico para ser natural. Alguien estaba allí fuera moviéndose a través de la tormenta, con el avance deliberado de las personas que saben exactamente a dónde van. Marcus se retiró a la cabaña, cogió sus prismáticos y se colocó en la ventana de la cocina. El destello amarillo se convirtió en ropa de invierno, trajes de montaña de alta gama que probablemente costaban más que los coches de la mayoría de la gente. Tres figuras subían por la pendiente hacia su propiedad, moviéndose en fila india y utilizando los árboles como protección contra el viento. Llevaban raquetas de nieve y bastones de esquí, equipo profesional que los identificaba como viajeros experimentados. Pero nadie viajaba con un tiempo así a menos que huyera de algo o se dirigiera hacia algo que deseaba con todas sus fuerzas. Y la cabaña de Marcus era el único destino en kilómetros a la redonda en esa dirección. Su teléfono satelital estaba en su kit de emergencia, pero tendría que salir al exterior para establecer una señal, y esos visitantes llegarían a los límites de su propiedad mucho antes de que pudiera ponerse en contacto con alguien que pudiera ayudarle. Además, la ayuda tardaría al menos 12 horas en llegar, si el tiempo acompañaba. Con esta tormenta, era como si estuviera en la cara oculta de la luna. Marcus revisó su rifle, un Winchester 308 que había pertenecido a su abuelo, y comprobó que el cargador estuviera lleno. No era paranoico por naturaleza, pero 3 años viviendo solo en las montañas le habían enseñado que las coincidencias no solían ser tales. Las figuras desaparecieron detrás de un grupo de pinos, pero su trayectoria era inconfundible. Llegarían a su cabaña en menos de 1 hora, y cuando lo hicieran, Marcus sospechaba que sus problemas irían mucho más allá de sobrevivir a la tormenta. Añadió otro leño al fuego y se dispuso a esperar, mientras la voz de su abuelo le susurraba: «Una sabiduría más. A veces, los cimientos que te salvan no están hechos de acero y piedra, muchacho. A veces están hechos de valor y buen juicio». Afuera, el viento aullaba, como algo hambriento, y 3 desconocidos trepaban sin descanso por la oscuridad blanca hacia su puerta. El viento golpeó como un tren de mercancías a las 3:00 de la madrugada, despertando a Marcus de un sobresalto mientras toda la cabaña gemía y se movía. La nieve golpeaba las ventanas con la intensidad de una ametralladora, y en algún lugar de la oscuridad, algo metálico chocaba contra las paredes exteriores. Había soportado muchas tormentas allí arriba, pero esta parecía diferente, más furiosa, más personal. Marcus salió de su saco de dormir, se calzó las botas y cogió la pesada linterna que tenía junto a la cama. La sala principal de la cabaña parecía el interior de un tambor. Cada ráfaga resonaba en las paredes y el suelo, pero, mientras se dirigía hasta la cocina, algo le hizo detenerse. El suelo no solo vibraba por el viento, estaba firme bajo sus pies, como si la tormenta estuviera ocurriendo a su alrededor y no sobre ellos. La voz de su abuelo resonó en su memoria. «Los cimientos no son solo lo que te sostiene, chico. Son lo que te mantiene con los pies en la tierra cuando el mundo intenta sacudirte». El anciano había pasado 3 veranos excavando esos cimientos a mano, bajando 2,5 metros hasta el lecho rocoso, cuando cualquier persona normal se habría detenido a 1,5 metros. Marcus tenía 12 años y le interesaba más la pesca que la construcción, pero el abuelo Joe le había obligado a ayudar de todos modos. «¿Sientes eso?», le había dicho, pasando sus manos curtidas por las enormes piedras de granito que habían sacado del arroyo. Así es como se siente la permanencia. Ahora, 20 años después, Marcus lo entendía. Mientras el viento intentaba arrancar la cabaña de la ladera de la montaña, esas piedras profundamente asentadas se mantenían firmes, ancladas a la propia montaña. Las paredes podían balancearse ligeramente. El abuelo Joe había construido la cabaña con la flexibilidad justa para evitar que se rompiera, pero los cimientos permanecían inamovibles. Marcus se acercó a la ventana y limpió el vaho. Afuera era un infierno blanco. La nieve caía horizontalmente en capas tan densas que no podía ver más allá de la barandilla del porche. La radio meteorológica crepitó con una advertencia automática sobre una nevada histórica
y condiciones que ponían en peligro la vida, como si necesitara confirmación de lo que intentaba matarlo afuera. Estaba preparando café cuando oyó el motor. Al principio, Marcus pensó que era el viento, pero allí estaba de nuevo, el rugido lejano de un vehículo que subía con dificultad por la carretera de montaña. Nadie debería estar fuera con este tiempo. Nadie podía estar fuera con este tiempo. Probablemente, la carretera de acceso ya era intransitable y solo empeoraría a medida que la tormenta se intensificara. El ruido del motor se hizo más fuerte, más cercano, y de repente se detuvo. Marcus apagó las linternas de propano de la cabaña y se dirigió a la ventana trasera, la que daba hacia la carretera. A través de la nieve que se arremolinaba, vio los faros apagarse. Alguien había llegado al claro que había debajo de su propiedad, a unos 400 metros cuesta abajo. Su mente barajó todas las posibilidades. Los excursionistas perdidos no conducían motos de nieve a las 3 de la madrugada en medio de una ventisca. Los guardas forestales habrían llamado primero por radio. Eso dejaba muy pocas opciones, y ninguna de ellas era buena. Marcus pensó en el disco cifrado que llevaba escondido en la mochila, el que contenía 3 años de registros financieros que podían enviar a gente muy peligrosa a una prisión federal. Había tenido mucho cuidado de borrar sus huellas cuando copió esos archivos de los servidores de su antiguo empleador. Pero tener cuidado no era lo mismo que ser invisible. Quizá no había tenido suficiente cuidado. Lo más inteligente era coger su equipo y desaparecer en la tormenta. Conocía estas montañas mejor que nadie y podía sobrevivir en condiciones que matarían a la mayoría de la gente. Pero al mirar el caos blanco y aullante, ni siquiera Marcus estaba seguro de poder llegar vivo al refugio. Y la cabaña del abuelo Joe había dado cobijo a 3 generaciones de su familia. Marcharse le parecía una traición. Otro sonido atravesó el viento, el zumbido mecánico de los motores de las motos de nieve al arrancar. Varios motores se acercaban por la colina. Marcus se movió rápido, guiado por la memoria muscular. Apagó la cafetera y borró cualquier otro rastro de actividad reciente. Luego sacó su rifle de la funda. El Winchester 3206 había pertenecido a su abuelo, y Marcus había disparado miles de balas con él a lo largo de los años. En buenas condiciones, podía dar a un plato de comida a 300 yardas, pero la visibilidad esa noche era de unos 30 pies. Los motores de las motos de nieve se hicieron más fuertes. Marcus contó al menos 2, quizá 3 máquinas subiendo hacia su cresta. Quienesquiera que fueran esas personas, habían venido preparadas para las condiciones y dispuestas a seguirlo a un lugar salvaje por el que debería haber sido imposible navegar. Cuando el primer haz de luz de los faros atravesó la nieve cerca de la línea de su propiedad, Marcus tomó una decisión. Los cimientos de la cabaña se habían construido para resistir cualquier cosa que la montaña pudiera lanzarles. Era hora de averiguar si lo mismo era cierto para el hombre que había dentro. Comprobó el funcionamiento del rifle una vez más y se colocó en posición junto a la ventana delantera, donde las gruesas paredes de troncos le proporcionarían la mejor cobertura. Afuera, la tormenta rugía con furia bíblica, pero adentro, rodeado de la inquebrantable artesanía de su abuelo, Marcus se sentía extrañamente tranquilo. Que vinieran, la montaña no les tendría piedad, y él tampoco. El viento llevaba 6 horas aullando sin cesar cuando Jake oyó por primera vez un sonido que no encajaba. Había estado dormitando en su saco de dormir, con las paredes de la cabaña crujiendo y chirriando a su alrededor, como un barco en mares agitados. Pero esto era diferente, un sonido metálico, agudo y deliberado, que atravesaba la furia de la tormenta. Jake abrió los ojos de golpe, con todos los sentidos en alerta. El sonido se repitió, esta vez más cerca, metal contra metal, seguido de lo que podría haber sido un juramento ahogado. Había alguien ahí fuera, en la ventisca. Salió silenciosamente de su saco de dormir, y sus pies descalzos tocaron las frías tablas del suelo. La temperatura dentro de la cabaña había bajado considerablemente desde que había dejado que el fuego se apagara, pero apenas lo notó. La voz de su abuelo resonaba en su memoria. La primera regla para sobrevivir es saber siempre lo que se avecina antes de que sepa que estás ahí. Jake se arrastró hasta la ventana y quitó la escarcha que se había formado en el interior del cristal. El mundo exterior era una pared de nieve blanca impulsada horizontalmente por vientos que debían de alcanzar los 100 kilómetros. La visibilidad era de unos 3 metros como mucho,
Sin embargo, en algún lugar de esa tormenta, alguien se movía. Otro sonido llegó hasta él, el característico roce de unas raquetas de nieve contra un árbol. Jake apretó la mandíbula. Ningún excursionista ocasional se arriesgaría a salir en condiciones como estas. Quienquiera que estuviera ahí fuera, había venido preparado y con un propósito. Se alejó de la ventana, guiado por su memoria muscular, a través de la distribución de la cabaña en la oscuridad. Sus manos encontraron el rifle donde lo había dejado apoyado contra la pared, luego sus botas y su pesada chaqueta. La radio de emergencia crepitaba con estática desde su atalaya en la mesita, pero hacía horas que había perdido la esperanza de contactar con alguien. La tormenta interfería en todas las frecuencias. La puerta principal se estremeció bajo una ráfaga especialmente violenta, y Jake se dio cuenta con creciente temor de que el sonido pudiera ocultar una aproximación. Necesitaba saber cuántos había ahí fuera y qué querían. Y lo que era más importante, necesitaba saber si habían encontrado su cabaña por casualidad o a propósito. Jake se calzó las botas sin atarlas y se dirigió hacia la parte trasera de la cabaña, donde su abuelo había instalado una pequeña ventana de observación. Era poco más que una rendija entre dos troncos, invisible desde el exterior, pero que ofrecía una estrecha vista de los alrededores. Cuando tenía 12 años, le había parecido una exageración paranoica. Ahora bendecía la naturaleza sospechosa del anciano. La mirilla le permitía ver la parte oeste de la cabaña, y lo que vio le heló la sangre. Una figura vestida con un camuflaje blanco de invierno se movía metódicamente entre los árboles, siguiendo claramente algún tipo de ruta planificada. Jake observó que se trataba de equipo militar excedente, material caro. No era un excursionista perdido ni un cazador abandonado. La figura se detuvo y se llevó a la cara lo que parecía una radio. Jake no podía oír la transmisión por el viento, pero vio al hombre señalar hacia la cabaña antes de continuar su avance. Eso respondía a la pregunta de si lo habían encontrado por accidente. La mente de Jake barajó rápidamente las posibilidades. Los hombres de la gasolinera parecían un problema menor, pero este nivel de preparación sugería algo mucho más serio. ¿Se había topado con algo más grande al presenciar ese intercambio? ¿O había algo más, algo que no estaba viendo? Un nuevo sonido interrumpió sus pensamientos, el suave ruido de las raquetas de nieve en el porche delantero de la cabaña. La sangre de Jake se heló. Mientras él vigilaba el acceso por el oeste, alguien había dado la vuelta y se había colocado en la parte delantera. Estaban coordinando sus movimientos, probablemente comunicándose a través de auriculares de radio que él no podía ver. Retrocedió hacia el centro de la cabaña, rifle en mano, tratando de calcular ángulos y distancias. La cabaña era sólida. Su abuelo la había construido para que durara, pero no era una fortaleza. Las ventanas eran lo suficientemente grandes como para que un hombre pudiera trepar por ellas, y solo podía vigilar un número limitado de direcciones a la vez. Una suave presión de prueba en la puerta principal tomó la decisión por él. Jake se deslizó hacia la pared trasera, donde su abuelo había instalado lo que él llamaba su póliza de seguro, una sección de la pared que se podía quitar desde el interior, creando una salida de emergencia. El anciano era paranoico con el fuego, pero también serviría para otro tipo de emergencia. Cuando los dedos de Jake encontraron los pestillos ocultos que liberaban el panel, oyó el suave chirrido de herramientas metálicas trabajando en la cerradura de la puerta principal. Un trabajo profesional, casi silencioso bajo el amparo de la tormenta. No se trataba de delincuentes cualquiera. Estaban entrenados, equipados y decididos. El panel se abrió hacia adentro con bisagras silenciosas, revelando el caos aullante de la ventisca al otro lado. Jake dudó por un momento, sopesando sus posibilidades en la tormenta frente a la certeza de quedar atrapado dentro. Entonces oyó cómo la cerradura de la puerta principal cedía con un clic apenas audible. Respirando hondo, Jake salió a la ventisca, con la voz de su abuelo siguiéndole en el vacío blanco. A veces, la única forma de sobrevivir es abrazar aquello que intenta matarte. El aullido del viento se había convertido en un compañero constante, pero ahora algo más lo atravesaba. El lejano rugido de un motor que luchaba por subir la montaña. La sangre de Jake se heló cuando presionó la cara contra la ventana escarchada, entrecerrando los ojos para ver a través del caos blanco que se arremolinaba fuera. Allí, a unos 800 metros por el camino, un par de faros avanzaban lentamente por los ventisqueros,
algo que debería haber sido imposible. El vehículo se sacudía y daba bandazos, pero seguía avanzando. No se trataba de turistas perdidos ni de excursionistas de fin de semana sorprendidos por la tormenta. Era determinación envuelta en acero y cristal. La mente de Jake volvió rápidamente a la tienda de Durango de hacía 3 días, donde se había detenido para comprar provisiones antes de dirigirse a la cabaña. Había mantenido la cabeza gacha y pagado en efectivo, pero aquel hombre en la esquina, el que tenía un tatuaje de araña en el cuello, lo había estado observando. Jake había sentido cómo le seguían con la mirada mientras cargaba su camioneta, y ahora entendía por qué su instinto le había gritado que huyera. Los faros desaparecieron detrás de un grupo de pinos cubiertos de nieve, pero el ruido del motor persistió. Jake calculó que tardarían 20 minutos, quizá 30 si la ventisca les ralentizaba lo suficiente. La voz de su abuelo resonó en su memoria. Cuando no puedas huir, atrinchérate. Cuando no puedas esconderte, haz que deseen no haberte encontrado nunca. Cogió la radio de emergencia de la estantería de la cocina y volvió a sintonizar la frecuencia de emergencia. Solo se oían interferencias. La tormenta se tragaba todas las señales, convirtiendo la montaña en una isla aislada del mundo exterior. Su teléfono móvil mostraba lo mismo, sin cobertura, sin esperanza de pedir ayuda. La cabaña crujió cuando otra ráfaga golpeó las paredes, pero la estructura se mantuvo firme. La técnica de cimentación del abuelo los mantenía anclados, pero Jake necesitaba algo más que unos cimientos sólidos en ese momento. Necesitaba una fortaleza. Rápidamente, arrastró la pesada mesa de roble de la cocina para bloquear la puerta principal. La madera rozaba el suelo, un sonido que parecía demasiado fuerte a pesar de la furia de la tormenta. A continuación vino la estantería, cuyo peso le quemaba los hombros mientras luchaba por colocarla en su sitio. Cada mueble se convirtió en parte de su línea defensiva. El ruido del motor se hizo más fuerte. Jake comprobó sus provisiones. 3 cajas de munición para el rifle, 2 para la pistola, comida suficiente para una semana si la racionaba con cuidado. El agua no sería un problema. Podía derretir nieve indefinidamente, pero las municiones eran finitas, y no tenía ni idea de cuántos hombres subían por la montaña ni de lo bien armados que estaban. Pensó en la advertencia de Elena en Denver. Esta gente no olvida, Jake, no perdona y desde luego no se rinde. Debería haberla escuchado. Debería haber seguido huyendo en lugar de pensar que un invierno en la cabaña de su abuelo sería suficiente para esperar a que pasara el calor. Los faros volvieron a aparecer mucho más cerca, a unos 10 minutos. Jake apagó todas las luces de la cabaña, sumergiéndose en la oscuridad. La tormenta proporcionaba suficiente luz ambiental a través de las ventanas para orientarse, pero cualquiera que se acercara solo vería una estructura oscura y aparentemente abandonada. Se puso la vieja chaqueta militar de su abuelo, la que tenía los parches descoloridos de Vietnam, y revisó sus armas por última vez. Los cimientos bajo sus pies parecían sólidos, inmóviles a pesar del viento que debería haber sacudido toda la estructura. El abuelo había construido este lugar para que durara, utilizando técnicas que había aprendido de un viejo granjero noruego que había sobrevivido a 40 inviernos en Colorado. El secreto no estaba solo en el hormigón y las barras de refuerzo enterradas profundamente bajo la línea de congelación. Estaba en la forma en que toda la cabaña funcionaba como una sola unidad, lo suficientemente flexible como para doblarse, pero demasiado fuerte como para romperse. Jake se colocó en la ventana trasera, con el rifle listo, observando la línea de árboles donde emergía el sendero. El ruido del motor estaba ahora casi encima de él, con los engranajes chirriando, mientras el vehículo luchaba por atravesar los montículos de nieve más profundos. Entonces lo vio. Un SUV negro con cadenas en las 4 ruedas, con las ventanas tintadas lo suficiente como para ocultar a quien quiera que estuviera dentro. El vehículo se detuvo a unos 50 metros de la cabaña, el motor en marcha, los faros atravesando la nieve como dedos acusadores. Jake contó las sombras que se movían en el interior. Al menos 3 figuras, tal vez 4. Se quedaron allí sentados durante largos minutos, probablemente estudiando la cabaña, planeando su acercamiento. La puerta del pasajero se abrió primero. Un hombre salió, rifle en mano, moviéndose con la facilidad de alguien acostumbrado a la violencia. Hizo un gesto a los demás y otras 2 figuras salieron del vehículo. El conductor se quedó al volante, listo para una rápida huida
o una rápida persecución. La respiración de Jake se ralentizó para adaptarse a los latidos de su corazón. El abuelo le había enseñado a disparar, pero, lo que es más importante, le había enseñado a pensar. Toda batalla se gana en la mente antes de disparar el primer tiro. El anciano solía decir, conoce tu terreno, conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo. La cabaña era su terreno, la tormenta era su aliada. Y esos hombres acababan de cometer el error de seguirlo a ambos. El viento se había vuelto feroz durante la noche, azotando las paredes de la cabaña con una violencia que hacía imposible dormir. Jake pegó la oreja a los gruesos troncos y escuchó el embate de la tormenta. Pero, bajo el aullido percibió algo más. Un ritmo que no pertenecía al caos de la naturaleza. Pasos, deliberados y mesurados, rodeando la cabaña. Se apartó de la pared y se arrastró hasta su mochila, buscando con los dedos la empuñadura familiar de la Glock. La única ventana de la cabaña había sido tapiada antes de que llegara la tormenta, pero los estrechos huecos entre las tablas ofrecían una estrecha línea de visión. Jake se colocó en el hueco más grande y miró hacia la blanca vorágine. Una sombra se movió, encorvada contra la nieve, y luego otra a 6 metros a la izquierda. Su pulso se aceleró al contar al menos 3 siluetas distintas que se movían alrededor de la estructura. Se desplazaban con precisión militar, a pesar de las brutales condiciones, y Jake se dio cuenta con fría certeza de que no se trataba de excursionistas perdidos que buscaban refugio. Debería haber seguido corriendo, se susurró a sí mismo, pensando en la decisión que había tomado de refugiarse en lugar de adentrarse más en la naturaleza. Pero la voz de su abuelo resonó en su memoria. A veces, el mejor lugar para esconderse es justo donde estás, muchacho. Deja que la tormenta sea tu aliada. Una de las figuras se acercó a la puerta y Jake vislumbró un equipo táctico bajo una parca blanca de camuflaje. Sin duda, era militar o exmilitar. El hombre examinó la entrada, pasando las manos enguantadas por el marco y comprobando la pesada estructura de madera. Le dijo algo a sus compañeros, pero sus palabras se las llevó el viento. La mente de Jake barajó rápidamente sus opciones. La cabaña solo tenía una entrada, lo cual era tanto una bendición como una maldición. No podían sorprenderlo desde múltiples direcciones, pero él también estaba atrapado sin vía de escape. El sótano que su abuelo había excavado bajo el suelo podía ofrecerle un escondite temporal, pero se convertiría en una tumba si decidían incendiar el lugar. La figura principal se alejó de la puerta e hizo una señal con la mano. Sus compañeros se dispersaron, tomando posiciones que sugerían que planeaban irrumpir. Jake se dio cuenta de que no llevaban raquetas de nieve ni esquís. Sus botas se hundían profundamente con cada paso, lo que ralentizaba su movimiento. La tormenta que lo tenía atrapado también les estaba dificultando el avance. Se oyó un chirrido metálico procedente de la puerta, mientras alguien manipulaba el pesado pestillo de hierro. Jake lo había asegurado desde dentro con una gruesa barra de madera, pero unos hombres decididos y con las herramientas adecuadas podrían acabar rompiéndolo. Tenía que igualar las posibilidades antes de que eso ocurriera. Jake se acercó a la chimenea de piedra y cogió un puñado de la leña especial que su abuelo le había enseñado a preparar. Eran finas tiras de pino empapadas en grasa fundida. Encendió 3 trozos con las brasas que quedaban y se arrastró hasta diferentes rincones de la habitación, colocándolos estratégicamente, no para quemar la cabaña, sino para crear luces y sombras que le favorecieran. La puerta se estremeció cuando algo pesado la golpeó. Una vez, 2 veces, luego una pausa. Jake se pegó a la pared junto a la entrada, con el arma en alto. Su respiración se ralentizó, siguiendo el ritmo que su abuelo le había inculcado durante innumerables excursiones de caza. Inspira la calma, expira el miedo. Los cimientos aguantan, murmuró, sintiendo la sólida mampostería bajo sus pies. El edificio que había parecido un refugio era ahora su fortaleza, y todas las técnicas que su abuelo había utilizado en su construcción estaban diseñadas precisamente para este tipo de asedio. Las paredes de doble grosor, el marco de la puerta reforzado, la colocación estratégica de las vigas de soporte. Todo ello tenía un doble propósito que Jake solo ahora comenzaba a comprender. La puerta se astilló por un borde, pero el marco aguantó. Voces malditas se colaban por el hueco, frustradas y urgentes. Jake se dio cuenta de que ellos también luchaban contra el tiempo.
La tormenta empeoraba y la hipotermia los mataría mucho antes de que pudieran esperar a que pasara. Otro impacto y, esta vez, la barra de madera se rompió. Jake apuntó con firmeza al centro de la puerta, sabiendo que tendría un buen tiro antes de que la situación se convirtiera en un caos. Su dedo encontró el punto óptimo del gatillo, aplicando la presión justa para tensarlo. El viento exterior cambió de dirección y, en la momentánea calma, Jake oyó algo que le heló la sangre. Conversaciones por radio. No solo lo estaban persiguiendo, se estaban coordinando con alguien más. No se trataba de una simple operación de rastreo. Era algo más grande, más organizado. La barra de madera se partió por completo y la puerta se abrió de golpe hacia adentro. Jake disparó 2 veces a la primera figura que apareció por la abertura, viendo cómo el hombre tropezaba hacia atrás y caía sobre sus compañeros. Se oyeron gritos fuera, seguidos del característico estruendo de los disparos de respuesta. Las balas atravesaron los gruesos troncos, pero perdieron la mayor parte de su velocidad y se incrustaron inofensivamente en la pared trasera. Jake se agachó y se arrastró hacia la chimenea, utilizando las sombras danzantes para ocultar sus movimientos. La leña ardiente proyectaba patrones salvajes en las paredes, lo que dificultaba a los atacantes adquirir objetivos claros a través de la puerta. Esto era exactamente para lo que su abuelo lo había preparado, aunque ninguno de los dos podía imaginar que sucedería así. El viento ahora tenía dientes y gruñía contra las paredes de la cabaña, con un hambre que hacía gemir toda la estructura. Jake presionó la espalda contra la encimera de la cocina y observó cómo las ventanas se flexionaban hacia adentro con cada ráfaga salvaje. El cristal aguantaba, pero por los pelos. Afuera, el mundo había desaparecido en un remolino blanco que parecía devorar el sonido y la luz con igual malicia. Habían pasado 3 horas desde que había visto movimiento entre los árboles. 3 horas de espera, de escuchar y de prepararse para lo que fuera a venir. La tormenta se había intensificado más allá de lo que había pronosticado el servicio meteorológico, transformándose de una fuerte ventisca en algo que parecía sacado de las páginas de Frontier Horror Stories. La temperatura de su termómetro digital había bajado a 32 degrees y seguía descendiendo, pero no era el frío lo que le hacía temblar las manos mientras revisaba su rifle por 4ª vez. Era la certeza de que ya no estaba solo en esa montaña. Los cimientos de la cabaña habían demostrado su eficacia de forma admirable. Mientras la estructura superior se balanceaba y crujía bajo el embate del viento, la base permanecía sólida como una roca. El revolucionario enfoque del abuelo, una red de pilones profundos conectados por juntas flexibles que podían absorber y distribuir la tensión, los mantenía anclados cuando unos cimientos tradicionales ya habrían empezado a agrietarse. El anciano los había diseñado para que se movieran con la montaña en lugar de luchar contra ella. Y esa noche esa filosofía se estaba poniendo a prueba hasta sus límites absolutos. Jake se acercó a la ventana delantera, con cuidado de mantenerse alejado del cristal. El mundo exterior era un caos de nieve horizontal y escombros. Ramas de pino del tamaño de bates de béisbol rodaban como maleza. En algún lugar de ese torbellino, hombres con malas intenciones luchaban por alcanzarlo. Ese pensamiento debería haber sido reconfortante. Sin duda, nadie podía desplazarse en esas condiciones. Pero Jake había aprendido a no subestimar a las personas desesperadas. Un fuerte crujido en el techo le aceleró el corazón. Cogió la linterna y subió la escalera hasta el desván, iluminando con el haz de luz las vigas de madera de arriba. Una fina línea de nieve se colaba por un hueco donde 2 tablas se habían separado ligeramente. Nada catastrófico, pero algo que había que vigilar. Metió una toalla en la grieta y se propuso volver a comprobarlo en 1 hora. El sistema de calefacción de la cabaña se mantenía estable. La unidad alimentada por propano encendía y apagaba con precisión mecánica. Había incorporado redundancia en todos los sistemas. Siguiendo otro de los principios de su abuelo, espera lo mejor, prepárate para lo peor y ten siempre un plan B para tu plan B. La estufa de leña proporcionaba calor secundario, mientras que los paquetes químicos de calor de emergencia esperaban en el armario de suministros como último recurso. Al bajar del desván, un nuevo sonido atravesó el rugido del viento, un golpeteo rítmico, apenas audible, pero claramente diferente de la percusión aleatoria de los escombros de la tormenta. Jake se quedó paralizado en la escalera,
esforzándose por aislar el ruido. Allí de nuevo, 3 impactos rápidos seguidos de silencio, y luego se repitió. Alguien estaba haciendo señales. Se dejó caer al suelo y se dirigió a la ventana trasera, la que daba a la parte más empinada de la pendiente. La lógica decía que nadie podía acercarse desde esa dirección, especialmente en esas condiciones. Pero la lógica también decía que nadie debería haber sido capaz de seguirle la pista hasta tan lejos en primer lugar. Las señales cesaron. Jake esperó, con el rifle listo, observando la nieve que se arremolinaba en busca de cualquier signo de movimiento. Los minutos pasaban con una lentitud agonizante. Justo cuando empezaba a preguntarse si lo había imaginado todo, una forma más oscura se separó del caos blanco. Una figura encorvada contra el viento, moviéndose con dolorosa lentitud hacia la pared trasera de la cabaña. El dedo de Jake encontró el seguro del rifle y lo desactivó con un clic silencioso y experto. La figura se detuvo a 20 metros del edificio. E incluso a través de la tormenta, Jake pudo ver que no era uno de los hombres que lo habían estado siguiendo. Esta persona era más pequeña y se movía de forma diferente. Quizás estaba herida o agotada más allá de lo imaginable. Un excursionista perdido, alguien que se había visto sorprendido por la tormenta y ahora buscaba desesperadamente un refugio. Todos sus instintos humanitarios le gritaban que abriera la puerta, que metiera a esa persona dentro, donde estaba caliente y a salvo. Pero todos sus instintos de supervivencia le susurraban una advertencia diferente. Podría ser una trampa. La figura se derrumbó en la nieve y luego se esforzó por ponerse en pie. El movimiento parecía genuino, el tipo de tropiezo agotado que no se puede fingir fácilmente. Jake observó a través de la mira de su rifle cómo la persona daba unos pasos más y volvía a caer. Esta vez, permaneció en el suelo más tiempo, y cuando se levantó, sus movimientos eran aún más laboriosos. Era el momento de tomar una decisión. Podía mantener su posición defensiva y dejar que la naturaleza siguiera su curso, preservando su propia seguridad a costa de la vida de otra persona. O podía arriesgarse, abrir la puerta a un desconocido en medio de una tormenta y posiblemente comprometer todo lo que su abuelo había construido para él. El viento gritaba cada vez más fuerte y en su voz, Jake oía el eco de todas las decisiones difíciles que se habían tomado en esas montañas. Algunas decisiones no podían deshacerse y algunos riesgos merecían la pena, incluso cuando lo que estaba en juego era la vida o la muerte. Se dirigió hacia la puerta. El viento había cambiado. Jake lo notó primero como un sutil cambio en el crujir de la cabaña, y luego como un aullido más pronunciado que parecía provenir de una dirección completamente diferente. Apretó la cara contra la ventana cubierta de escarcha, tratando de ver a través de la implacable cortina blanca del exterior. La tormenta se intensificaba, si es que eso era posible. La nieve caía ahora en horizontal, creando condiciones de ventisca que reducían la visibilidad a apenas unos metros. Incluso los enormes pinos que rodeaban su cabaña se habían convertido en siluetas fantasmales apenas visibles a través del caos. Un sonido metálico de rasguño atravesó el rugido del viento. Jake se quedó paralizado, con todos los músculos tensos. No era la tormenta, era deliberado, intencionado, el sonido del metal contra la piedra. Alguien estaba ahí fuera moviéndose alrededor de su cabaña a pesar de las condiciones mortales. Agarró su rifle y se alejó de la ventana, manteniéndose agachado. El sonido se acercó de nuevo, ahora desde el lado norte de la cabaña, donde los cimientos se unían con el afloramiento rocoso. La voz de su abuelo resonó en su memoria. La piedra habla con la piedra, chico. Por eso la construimos en la propia montaña. La técnica poco convencional del anciano para los cimientos le había parecido excesiva cuando Jake era más joven. En lugar de limitarse a verter hormigón, su abuelo había tallado directamente en la plataforma de granito, creando canales entrelazados que encajaban las vigas de soporte de la cabaña en la roca viva. El resultado era una estructura que no solo se asentaba en la montaña, sino que se había convertido en parte de ella. Otro rasguño seguido de lo que sonó como un juramento frustrado, apenas audible por encima del viento. Alguien estaba probando los cimientos, buscando puntos débiles, tratando de encontrar una forma de entrar que no implicara la puerta reforzada o las pequeñas ventanas situadas en lo alto. La mente de Jake se aceleró al pensar si alguien en su sano juicio buscaría refugio de esta manera. En lugar de realizar un reconocimiento,
lo que significaba que no se trataba de excursionistas ocasionales atrapados por la tormenta. Eran los hombres de Denver los que habían dejado claro que su testimonio en el caso de tráfico lo convertía en un lastre que no podían permitirse. El rasguño se desplazó por el perímetro de la cabaña. Jake siguió el sonido, manteniéndose agachado y alejado de las ventanas. Los métodos de construcción paranoicos de su abuelo estaban dando sus frutos de una manera que el anciano probablemente nunca hubiera imaginado. Los cimientos eran esencialmente un rompecabezas de piedras y acero entrelazados, imposibles de comprometer sin las herramientas adecuadas y un tiempo considerable, cosas que los hombres de fuera no poseían. Un nuevo sonido surgió de la tormenta, voces que gritaban para hacerse oír por encima del viento. Jake captó fragmentos, coordenadas, posiciones, algo sobre la imposibilidad de acceder por la parte trasera. Se estaban coordinando, lo que significaba que al menos eran dos, probablemente más. Se dirigió a sus suministros de emergencia y sacó la radio a pilas que había traído para estar al tanto de las novedades meteorológicas. Los canales estaban ahora casi todos estáticos, ya que la tormenta causaba estragos en las transmisiones locales, pero consiguió captar un breve boletín meteorológico. Velocidades del viento sin precedentes, cercanas a los 240 km/h. Servicios de emergencia, suspendidos. Se aconsejaba a todos los residentes que se refugiaran en sus casas. 240 km/h. Eso se acercaba a la fuerza de un huracán de categoría 4, pero con el peligro añadido de temperaturas bajo cero y ventisca. Cualquiera que se viera atrapado fuera en esas condiciones tendría minutos, no horas, antes de sufrir hipotermia. Un fuerte golpe contra la pared este de la cabaña le hizo sobresaltarse. Algo o alguien había sido lanzado contra la estructura por el viento. El sonido fue seguido por un prolongado rasguño, como si quienquiera que fuera hubiera intentado agarrarse y estuviera siendo arrastrado por la pared por la furia de la tormenta. Jake sintió una sombría satisfacción. La montaña estaba luchando por él ahora. Sus perseguidores podían tener armas y ser muchos, pero eran hombres de ciudad, poco acostumbrados a la brutal indiferencia de las rocosas hacia los planes humanos. A la tormenta no le importaba su misión ni su calendario. Solo le importaba consumir todo lo que se interpusiera en su camino. El tono del viento se elevó hasta convertirse en un chillido que hizo vibrar las paredes de la cabaña. En medio del caos, Jake oyó un nuevo sonido que le heló la sangre. El inconfundible crujido de un árbol al caer. El estruendo que siguió sacudió el suelo bajo los cimientos de la cabaña y por un momento el edificio pareció tambalearse. Luego, el silencio cayó como un telón, solo roto por el implacable aullido de la tormenta. Jake esperó, con el rifle listo, esforzándose por escuchar cualquier señal de movimiento en el exterior. El árbol caído podría haber acabado con uno de sus perseguidores, o simplemente podría haberles proporcionado un nuevo refugio. En cualquier caso, había cambiado la situación táctica alrededor de su cabaña. Pasaron los minutos. Los sonidos de rasguños no se reanudaron. O bien los hombres se habían retirado para esperar a que pasara lo peor de la tormenta, o bien la montaña se había cobrado sus vidas por completo. Jake no estaba dispuesto a arriesgar su vida en ninguno de los dos casos. Se acomodó junto a la ventana con la mejor vista de los accesos, con el rifle sobre las rodillas. La fortaleza de su abuelo resistiría. Ahora estaba seguro de ello. La verdadera pregunta era si podría sobrevivir tanto a la tormenta como a los hombres que lo habían seguido a este infierno helado. Afuera, la ventisca seguía rugiendo, indiferente a los planes humanos y a la supervivencia. El viento había cambiado durante la noche y Jake supo inmediatamente que algo iba mal. El sonido era diferente, menos aullante, más concentrado, como un depredador rodeando a su presa. Llevaba despierto desde las 3, escuchando la sinfonía de la tormenta y catalogando mentalmente cada crujido y gemido de las juntas de la cabaña. La voz de su abuelo resonaba en su memoria. Un edificio te habla, chico. Aprende su lenguaje. Al amanecer, la nieve se había acumulado casi 2 metros contra la pared norte. Jake observaba a través de la única ventana cómo los ventisqueros subían sin cesar, amenazando con enterrar por completo la estructura. La cabaña temblaba con cada ráfaga, pero los cimientos se mantenían firmes. Podía sentirlo bajo sus pies, sólido, inmóvil, anclado profundamente en el lecho rocoso de las montañas.
La radio cobró vida con una actualización meteorológica que le hizo sentir un nudo en el estómago. La tormenta se estaba intensificando más allá de todas las predicciones. La velocidad del viento había alcanzado los 145 km en las cimas, y el Servicio Meteorológico Nacional la calificaba como un fenómeno único en un siglo. Todas las operaciones de rescate se habían suspendido indefinidamente. Jake estaba ahora completamente solo, excepto por los hombres que lo habían seguido hasta allí. La idea le produjo un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Racionó cuidadosamente su desayuno, media lata de frijoles y una tira de cecina. Sus provisiones le durarían quizás 4 días más si se disciplinaba. La pila de leña era más alentadora. Había sido conservador con el fuego, manteniéndolo lo suficientemente caliente como para evitar la hipotermia y evitando al mismo tiempo el humo revelador que pudiera delatar su posición exacta. Alrededor de la duna, oyó algo que le hizo quedarse paralizado a mitad de bocado. Motores, múltiples motores, en algún lugar de la montaña, abriéndose paso a través de la nieve. El sonido llegaba en oleadas, transportado por el viento, acercándose y luego desvaneciéndose a medida que los vehículos navegaban por el traicionero terreno. Jake se acercó a la ventana y miró a través de un hueco en la escarcha. Aún no se veía nada, pero el sonido era inconfundible. Motos de nieve, al menos 3, tal vez 4. Sus perseguidores habían encontrado algún tipo de transporte motorizado y estaban haciendo otro intento de subir la montaña a pesar de la tormenta. Cogió su rifle y comprobó la recámara. Luego se dirigió a su pequeño alijo de munición adicional. 23 balas en total, insuficientes para un tiroteo prolongado, pero tal vez suficientes para disuadirlos si encontraban su ubicación. Los motores se hicieron más ruidosos y Jake vislumbró por primera vez el movimiento a través de la nieve que se arremolinaba. Formas oscuras se entrelazaban entre los árboles, siguiendo lo que solía ser la ruta de senderismo. Todavía estaban a 1/4 de milla cuesta abajo, pero subían sin cesar. El jinete que iba en cabeza levantó la mano y el grupo se detuvo, con los motores en marcha. Jake contuvo la respiración cuando uno de los hombres desmontó y examinó algo en la nieve. Probablemente huellas. Jake había ido varias veces al arroyo cercano a por agua durante los últimos 2 días. Y, a pesar de sus esfuerzos por ocultar su rastro, un rastreador experimentado detectaría las señales. El hombre señaló en dirección a la zona donde se encontraba. Jake y el grupo volvió a montar. Se dispersaron en formación de búsqueda, con los motores a toda velocidad, y comenzaron un barrido sistemático de la ladera de la montaña. La cabaña de Jake estaba bien escondida entre los pinos, pero no permanecería oculta mucho tiempo, con 4 buscadores cubriendo el terreno metódicamente. Tenía unos 10 minutos antes de que llegaran a su posición. Jake reunió rápidamente su equipo esencial: agua, municiones, botiquín de primeros auxilios y toda la comida que podía llevar. Su plan original había sido aguantar más que ellos en la cabaña, pero eso ya no era una opción. Tendría que alejarlos de su refugio y esperar que la tormenta los obligara a retirarse de nuevo. Pero primero, tenía que darles algo que encontrar. Trabajando rápidamente, Jake avivó el fuego hasta que crepitó con entusiasmo, enviando una columna de humo por la chimenea. Esparció algunas pertenencias por la cabaña, una chaqueta de repuesto, algunas latas de comida vacías, su saco de dormir de reserva. A simple vista, parecería que alguien se estaba refugiando allí. Los motores se acercaban. A través de la ventana, Jake podía ver la moto de nieve que iba en cabeza zigzagueando entre los árboles a solo 100 metros cuesta abajo. El conductor llevaba ropa de invierno de estilo militar y lo que parecía un rifle de asalto a la espalda. Jake salió por la puerta trasera de la cabaña y enseguida se hundió hasta las rodillas en la nieve recién caída. El frío le golpeó como un golpe físico, pero se obligó a moverse con cuidado y en silencio. Tenía que rodear a sus perseguidores para ver qué planeaban, sin ser detectado. Había avanzado unos 50 metros cuando el primer motor se apagó, luego el segundo. Los hombres habían encontrado algo, probablemente sus huellas que conducían a la cabaña. Jake se agachó detrás de un tronco caído y observó cómo 4 figuras se acercaban a su refugio. Se movían con precisión militar, con las armas preparadas, comunicándose con señales manuales. La tormenta era ahora su única ventaja. En esta tormenta de nieve, la visibilidad era de unos 10 metros en cualquier dirección. Si tenía cuidado, podría seguirles sin ser visto. Pero un solo error,
un paso en falso, y quedaría expuesto en la ladera de la montaña sin ningún lugar al que huir. El hombre que iba en cabeza llegó a la puerta de Jake e hizo un gesto a los demás para que rodeasen la cabaña. Jake apretó con más fuerza su rifle y se preparó para actuar. El silencio tras el disparo se prolongó como una respiración contenida. Jake se pegó a la fría pared de piedra de la cueva, con el corazón latiéndole tan fuerte que estaba seguro de que delataría su posición. Afuera, el viento continuaba su implacable asalto, pero bajo esa furia natural podía oír voces, susurros urgentes y frustrados llevados por las ráfagas. ¿Dónde demonios se ha metido? La voz pertenecía a Rodríguez, aguda por la ira. Tiene que estar por aquí, en algún sitio. El rastro de sangre lleva directamente a esas rocas. Era Morrison, más cerca de lo que a Jake le hubiera gustado, mucho más cerca. El hombro de Jake le dolía donde le había rozado la bala. La sangre caliente se filtraba a través de su chaqueta rasgada. La herida no era profunda, pero en esas condiciones, incluso un rasguño podía poner en peligro su vida. Tenía que moverse, pero la entrada de la cueva apenas era lo suficientemente ancha para sus hombros. Un ruido equivocado, y lo acorralarían como a una rata en una tubería. El haz de una linterna barrió la boca de la cueva y Jake contuvo la respiración. La luz se detuvo, explorando las sombras a pocos metros de donde él estaba agachado. Podía ver las botas de Morrison a través de un hueco entre las rocas, unas botas militares negras que parecían fuera de lugar en la naturaleza. «Revisad cada grieta», ordenó Morrison. «Está sangrando. No puede haber ido muy lejos». Jake cerró los ojos e intentó pensar como su abuelo. ¿Qué haría el anciano? Samuel Chen había sobrevivido a cosas peores que esto. Los inviernos de la Guerra de Corea, obras en condiciones imposibles, tiburones corporativos que intentaban destruir su negocio. Siempre había dicho que los cimientos lo eran todo. Si los cimientos eran buenos, se podía capear cualquier tormenta. Los cimientos. La mente de Jake volvió rápidamente a la cabaña y a la inusual técnica de construcción de su abuelo. El anciano no se había limitado a construir una estructura. Había creado algo que funcionaba con la montaña en lugar de luchar contra ella. Quizás esa era la clave. Dejar de luchar. Empezar a trabajar con lo que tenía. La cueva era estrecha, pero era más profunda de lo que había pensado al principio. Cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad absoluta, pudo sentir una ligera corriente de aire que venía de algún lugar detrás de él. Quizás otra abertura, o al menos un camino más profundo hacia el interior de la montaña. Jake comenzó a arrastrarse hacia atrás, avanzando centímetro a centímetro con cuidado. La roca le rozaba el hombro lesionado, provocándole nuevas oleadas de dolor en el brazo, pero se mordió los labios para no emitir ningún sonido. Detrás de él, podía oír a Morrison y Rodríguez dispersándose, haciendo que su búsqueda fuera más sistemática. «He encontrado más sangre aquí», gritó Rodríguez. «Gotas frescas. Está cerca. Comprueba esa grieta en las rocas». El haz de luz de la linterna volvió a barrer la entrada de la cueva, y esta vez, Jake vio el rostro de Morrison reflejado en la luz. La expresión del hombre era fría, profesional. Para él no era algo personal. Jake era solo otro problema que resolver, otro cabo suelto que atar. Mientras Jake se arrastraba más profundamente en la cueva, su mano tocó algo inesperado. Madera. Madera vieja y desgastada que no tenía por qué estar tan adentro de una cueva en la montaña. Pasó los dedos por su superficie, tratando de comprender lo que había encontrado. Parecía una viga de unos 20 centímetros cuadrados, perpendicular a su camino. Entonces recordó algo que su abuelo le había contado sobre los primeros días de la construcción en las montañas rocosas. Los mineros a veces apuntalaban cuevas naturales y las utilizaban como refugios de emergencia o almacenes. Si se trataba de una de esas antiguas explotaciones mineras, podría haber otra salida. «Voy a ahumarlo». La voz de Morrison resonó desde el exterior. «Si está ahí dentro, esto lo sacará». El olor acre del plástico quemado llegó a la nariz de Jake. Estaban encendiendo un fuego en la entrada de la cueva, probablemente utilizando algo de su equipo. En cuestión de minutos, ese estrecho espacio se llenaría de humo. Tenía que moverse ya. Jake siguió la viga de madera, arrastrándose tan rápido como se atrevía en la oscuridad absoluta. El pasadizo parecía ensancharse ligeramente, y la corriente de aire se hizo más fuerte.
Sin duda había otra abertura en algún lugar más adelante. A sus espaldas, el humo comenzó a entrar en la cueva, arrastrado por el viento. Le empezaron a llorar los ojos y luchó contra las ganas de toser. Los soportes de madera eran ahora más frecuentes, creando una estructura tosca a lo largo de las paredes de la cueva. Alguien había trabajado en este espacio, probablemente hacía décadas. De repente, su mano se encontró con el aire. Jake se quedó paralizado, extendiendo la mano con cuidado para explorar el espacio que tenía delante. El pasadizo se abría a una cámara más grande y la corriente de aire venía de su derecha. Incluso podía detectar un ligero olor a nieve en el aire, una abertura al exterior. Moviéndose solo por el tacto, Jake se abrió camino hacia la fuente de aire fresco. Los soportes de madera dieron paso a formaciones rocosas naturales y entonces, contra todo pronóstico, vio un tenue destello de luz grisácea delante de él. Otra boca de cueva, parcialmente oculta por un saliente de roca y probablemente invisible desde abajo. Jake se apretó hacia ella, con el hombro gritando de dolor. Detrás de él, el humo se hacía más espeso y podía oír a Morrison maldiciendo al darse cuenta de que su presa había escapado de la trampa. Jake llegó a la abertura y miró hacia la ladera de la montaña azotada por la tormenta. Estaba al menos a 15 metros por encima de sus perseguidores, con una vista clara de su posición. Y lo que era más importante, volvía a tener opciones. Los cimientos aguantan, pensó, recordando las palabras de su abuelo. Constrúyelo bien y todo lo demás vendrá solo. El viento había cambiado de nuevo y Jake podía sentir el cambio en el ritmo de la cabaña. Lo que había sido un gemido constante, casi tranquilizador, ahora estaba salpicado de crujidos agudos que le hacían apretar los dientes. Pegó la oreja al suelo, escuchando la canción de los cimientos bajo él. El zumbido profundo y resonante seguía ahí, pero ahora más débil, como una voz que se vuelve ronca. A través del aullido de la tormenta, se oyó otro sonido. El inconfundible rugido del motor de una moto de nieve luchando contra la nieve profunda. La sangre de Jake se heló. Lo habían encontrado. Se apresuró a ir a la ventana, limpiando el hielo con la manga. El mundo exterior era un vacío blanco agitado, pero allí había un tenue resplandor amarillo que se balanceaba entre los árboles. Luego otras dos máquinas a unos 300 metros de distancia y acercándose. La mente de Jake se aceleró. La tormenta debería haber cubierto completamente sus huellas, haciendo imposible seguir su ruta por la montaña, a menos que no estuvieran siguiendo las huellas en absoluto, a menos que supieran exactamente a dónde iban. La radio. Se abalanzó sobre ella. Sus dedos buscaban a tientas los controles. El aire se llenó de estática salpicada por fragmentos de voces. Visualización de la estructura. Aproximación desde el este. Recuerden, lo necesitamos vivo. A Jake se le hizo un nudo en el estómago. Profesionales, organizados y con comunicación por radio a pesar de la tormenta, lo que significaba que contaban con un equipo serio. No eran los hombres desesperados que lo habían perseguido desde el valle. Alguien había enviado un equipo. Los motores de las motos de nieve se hicieron más ruidosos y de repente se apagaron. En el relativo silencio que siguió, Jake pudo oírlos gritarse unos a otros por encima del viento, aunque sus palabras se perdían en la furia de la tormenta. Calculó que se habían detenido a unos 100 metros de la cabaña, una distancia táctica inteligente, lo suficientemente cerca para atacar, lo suficientemente lejos para evitar la detección inmediata de su número y posición. Jake revisó su rifle, aunque sabía que 12 balas no durarían mucho contra un equipo coordinado. La voz de su abuelo resonó en su memoria. A veces, la mejor lucha es la que no tienes que librar, Jake. Un hombre inteligente sabe cuándo ceder y cuándo resistir. La cabaña se estremeció cuando una fuerte ráfaga la golpeó. Y esta vez, Jake oyó algo nuevo, un chirrido procedente de las profundidades. Uno de los estabilizadores giroscópicos estaba fallando. Lo notaba en la ligera inclinación que había adquirido la cabaña, como un barco que se hunde. Una voz retumbó a través de un megáfono, apenas audible por encima de la tormenta. Jake Morrison, sabemos que estás ahí. Sal y hablaremos. Jake casi se echó a reír. Hablar, claro. Ya había visto cómo eran sus conversaciones en la estación de guardabosques. El chirrido de abajo se intensificó y Jake tomó una decisión que habría parecido una locura a cualquiera que no entendiera la ingeniería de su abuelo.
Cogió el manual de emergencia del sistema de cimentación, un cuaderno encuadernado en cuero lleno de la apretada letra de Elias, y pasó a una sección que esperaba no tener que usar nunca. Protocolos de emergencia, decía el encabezado. Cuando falla la estabilidad convencional, adopta la inestabilidad controlada. Las instrucciones eran típicamente crípticas, pero Jake las entendió. Su abuelo había construido algo más que unos cimientos estables. Había construido unos cimientos adaptables. El sistema giroscópico podía anularse manualmente y los contrapesos redistribuirse. En lugar de luchar contra el caos de la tormenta, la cabaña podía bailar con ella. Otro estallido del megáfono. Tiene 60 segundos, Morrison. Luego entraremos. Los dedos de Jake volaron por los controles de anulación manual ocultos detrás de un panel cerca del suelo. El sistema era totalmente mecánico, sin componentes electrónicos que fallaran, sin fuente de alimentación que se cortara. Pura ingeniería genial impulsada por la propia tormenta. Mientras ajustaba la configuración, sintió que el movimiento de la cabaña cambiaba. En lugar de la rígida resistencia que había mantenido toda la noche, la estructura comenzó a balancearse con más libertad. Encontrando una extraña armonía con el viento, el primer disparo destrozó la ventana delantera, llenando la cabaña de nieve y afilados fragmentos de cristal. Jake se tiró al suelo y se arrastró hacia la parte trasera de la cabaña mientras más disparos atravesaban las paredes. No intentaban matarlo. Los disparos eran demasiado altos, destinados a intimidar y aterrorizar. Pero habían cometido un error de cálculo crucial. No entendían a qué estaban disparando. Con cada impacto, el nuevo patrón de movimiento de la cabaña absorbía y redistribuía la energía cinética. Las balas que deberían haber atravesado las paredes fueron desviadas por el movimiento constante de la estructura. El sistema de cimentación convirtió todo el edificio en un enorme amortiguador. Jake oyó gritos confusos en el exterior. Su estrategia táctica partía de la base de que el objetivo era estático. En cambio, estaban intentando asaltar un edificio que bailaba como una hoja al viento, nunca en el mismo lugar que un momento antes. Un nuevo sonido se unió a la sinfonía de la tormenta, el crujido agudo de los árboles sometidos a una tensión excesiva. El viento volvía a arreciar y Jake se dio cuenta de la verdadera genialidad del protocolo de emergencia de su abuelo. La cabaña no solo estaba sobreviviendo a la tormenta, sino que la estaba utilizando como arma. A través de la ventana rota, vio como un enorme pino se derrumbaba, guiado por la furia del viento directamente hacia la posición del atacante. Gritos de alarma atravesaron la noche mientras los hombres se apresuraban a buscar refugio. La verdadera batalla acababa de comenzar. El viento había cambiado de nuevo. Ya no era el aullido constante que se había convertido en ruido de fondo, sino algo más siniestro, ráfagas irregulares que hacían crujir la cabaña con ritmos inesperados. Jake pegó la oreja a la puerta reforzada, esforzándose por oír más allá del caos de la tormenta. Habían pasado 3 horas desde que había visto movimiento a través de la ventana, y el silencio de sus perseguidores era más inquietante que cualquier ataque directo. La voz de su abuelo resonaba en su memoria. La paciencia es el arma más poderosa de los depredadores, pero también es su debilidad. Mientras ellos piensan, deberías estar moviéndote. Jake había pasado esas 3 horas haciendo precisamente eso. El interior de la cabaña ahora parecía una fortaleza preparada para un asedio. Había movido todos los muebles que no estaban atornillados al suelo para crear barreras y posiciones de tiro. La estufa de hierro fundido, que aún irradiaba calor, se encontraba en el centro como un punto de anclaje. Y lo que era más importante, había activado las defensas ocultas de la cabaña, características que su abuelo había incorporado a la estructura y que iban mucho más allá de los cimientos revolucionarios. La primera era una serie de periscopios con espejos ocultos dentro de los soportes de las paredes, que le permitían observar los 4 lados de la cabaña sin exponerse a las ventanas. A través de ellos, siguió a sus cazadores mientras establecían sus posiciones en los árboles. 3 hombres, tal y como había sospechado. Intentaron acercarse 2 veces, pero la combinación de la nieve profunda y la posición elevada de la cabaña sobre la plataforma reforzada hacía casi imposible cualquier avance sigiloso. La segunda defensa era más sutil. Oculta bajo las tablas del suelo, había una red de cables conectados a una serie de alarmas activadas por movimiento
situadas a 15 metros en cada dirección. Su abuelo las había disimulado como árboles caídos naturales, pero cada una estaba cuidadosamente calibrada para detectar el movimiento humano e ignorar el peso de la nieve o los pequeños animales. Los suaves timbres que sonaban cuando se activaba el sistema habían permitido a Jake rastrear cada intento de reposicionamiento. Ahora, mirando a través del periscopio oriental, vio a una de las figuras salir de su escondite. El hombre se movía en ráfagas cortas, utilizando los pinos más grandes para ocultarse. Profesional, pero no perfecto. Jake podía ver el equipo táctico bajo la ropa de invierno, la forma en que el hombre sostenía su rifle, la deliberada limpieza de ángulos mientras avanzaba. Probablemente su entrenamiento militar era tan reciente que aún no había adaptado sus movimientos a situaciones civiles. Jake cambió al periscopio sur. El segundo hombre daba un amplio rodeo, tratando de acercarse desde el punto ciego de la cabaña. Excepto que su abuelo no había dejado ningún punto ciego. Este se movía de forma diferente, más cauteloso, más viejo, tal vez el líder, si Jake tenía que adivinar. El tipo que dejaba que otros probasen las defensas mientras él observaba y se adaptaba. El tercer hombre permanecía en posición de vigilancia al norte, con el rifle apuntando a la entrada principal de la cabaña. Un despliegue táctico inteligente, pero pensaban en términos de estructuras normales. No tenían ni idea de a qué se enfrentaban realmente. La mano de Jake encontró el primero de los mecanismos sorpresa de su abuelo, una palanca oculta detrás de la estufa que controlaba el último secreto de la cabaña. El anciano lo había llamado el ecualizador, aunque nunca había explicado exactamente para qué servía. Jake lo había descubierto esa misma mañana mientras reforzaba sus posiciones junto con una nota de su abuelo. La letra manuscrita cuando se está acorralado cambió por completo el juego. A través del periscopio oriental, vio al primer atacante llegar a la plataforma de apoyo de la cabaña. El hombre se detuvo, claramente sorprendido por la inusual elevación y los enormes postes reforzados. Rodeó uno de los pilares de la cimentación, tratando de comprender la construcción. Esa vacilación era exactamente lo que Jake había estado esperando. La tormenta proporcionó una cobertura perfecta mientras Jake se movía hacia la pared trasera de la cabaña y abría un panel oculto. En su interior había un mecanismo de manivela conectado a una serie de cables que bajaban hasta los cimientos. Parecía ser la última lección de ingeniería de su abuelo. Jake comenzó a girar la manivela, sintiendo una resistencia significativa al activarse el mecanismo. En el exterior, el cambio fue sutil al principio. La plataforma de la cabaña comenzó a girar tan lentamente que el movimiento era apenas perceptible. Pero su abuelo había diseñado el sistema para utilizar los vientos de la tormenta como energía adicional, y las ráfagas irregulares que habían estado azotando la estructura ahora se convirtieron en parte de la defensa. Toda la cabaña giraba sobre su eje, manteniendo la ventaja de la altura y trastocando por completo los vectores de aproximación cuidadosamente planificados por sus atacantes. A través de los periscopios, Jake observó cómo la confusión se extendía entre el equipo de asalto. El hombre que estaba cerca de los cimientos tropezó cuando la plataforma se desplazó bajo sus pies. La posición de vigilancia al norte quedó repentinamente expuesta al cambiar la orientación de la cabaña. Lo más grave fue que sus comunicaciones se dispersaron al romper la estructura giratoria, sus líneas de visión entre ellos. Jake sonrió con tristeza mientras seguía accionando el mecanismo. Su abuelo había construido más que un refugio contra tormentas. Había creado una fortaleza que podía, literalmente, darle la vuelta a cualquier amenaza. La cuestión ya no era si Jake podría sobrevivir hasta que pasara la tormenta. La cuestión era si sus cazadores estaban preparados para una presa que podía remodelar el propio campo de batalla. El primer disparo rompió el silencio como si se rompiera un cristal, resonando en las paredes del cañón antes de ser engullido por el viento ululante. La sangre de Jake se heló mientras se pegaba a la pared exterior de la cabaña. Los toscos troncos de Hunid se le clavaban en la espalda a través de la chaqueta. Lo habían encontrado. Otro estallido rasgó el aire, esta vez más cerca. A través de la furia de la tormenta, vislumbró los destellos de los cañones. 3 posiciones distintas repartidas por el claro. Espaciado profesional. No eran hombres desesperados disparando al azar. Eran cazadores que conocían su oficio. La mente de Jake se aceleró mientras calculaba distancias y ángulos. La puerta principal daba al este, directamente a su campo de tiro.
Las ventanas de las paredes norte y sur no ofrecían mejores vías de escape. Pero el diseño del abuelo Joe no se había construido solo para protegerse del clima. Lo había construido un hombre que entendía que, a veces, las mayores tormentas venían con armas. Arrastrándose por los cimientos, Jake buscó a tientas el pestillo oculto que su abuelo le había mostrado años atrás. Sus dedos, entumecidos a pesar de los guantes, tantearon los troncos cubiertos de hielo hasta encontrar la depresión oculta. El panel se abrió hacia adentro con bisagras silenciosas, revelando un estrecho espacio por el que se podía arrastrar y que se extendía por debajo de toda la cabaña. El espacio apenas tenía la anchura suficiente para los hombros de un hombre, diseñado como una vía de escape de emergencia que la mayoría de la gente nunca pensaría en buscar. Jake se apretó para pasar por la abertura y la cerró detrás de él justo cuando unas botas crujían la nieve por encima de su cabeza. Revisa el perímetro. La voz de Morrison atravesó la tormenta. Tiene que estar aquí en alguna parte. Ese humo no salió de la nada. Jake se arrastró por la oscuridad, siguiendo el borde de los cimientos a tientas. El espacio estaba lleno del sonido de su propia respiración y de las voces amortiguadas de arriba. Cada pocos metros se detenía para escuchar, localizando sus posiciones por sus pasos y gritos. «Las puertas están atrancadas desde dentro», dijo otra voz. «¿Quieres que las vuele?» «No hay explosivos con este viento», respondió Morrison. «Harás que nos caiga encima la mitad de la montaña. Busca otra forma de entrar». Jake llegó a la esquina noroeste de los cimientos, donde otro panel oculto conducía al sótano. Había guardado allí suministros de emergencia hacía 3 temporadas, entre ellos la vieja Winchester de su abuelo y una caja de municiones. El rifle era un seguro que Joe había insistido en tener, no para cazar, sino para los depredadores bípedos que a veces se adentraban demasiado en la naturaleza. El sótano estaba completamente a oscuras y era estrecho, excavado directamente en la ladera de la montaña y reforzado con piedra. Jake palpó las estanterías hasta que sus dedos se cerraron alrededor de la culata familiar del rifle. El arma estaba exactamente donde la había dejado, envuelta en un paño impermeable y lista para usar. Cargó 5 balas en el cargador, y los clics metálicos sonaron anormalmente fuertes en el espacio reducido de arriba. Algo pesado se estrelló contra la puerta de la cabaña. Estaban intentando entrar, probablemente con un ariete improvisado. El sonido resonó en los cimientos, seguido de los insultos de Morrison, cuando la puerta reforzada se mantuvo firme. «Este lugar está construido como una maldita fortaleza», se quejó alguien. «Entonces atravesaremos las paredes», gruñó Morrison. «Empezad a cortar y mantened los ojos abiertos. Puede que intente escapar». Jake oyó el golpe del hacha contra la madera. Ahora estaban comprometidos, lo que significaba que se concentrarían en la tarea y estarían menos atentos a su entorno. Era la oportunidad que necesitaba. Salió del sótano por una entrada oculta por una roca y emergió a la tormenta a 20 metros detrás de sus posiciones. El viento y la nieve le proporcionaban una cobertura perfecta mientras subía la colina, utilizando el terreno y la furia de la ventisca para ocultar sus movimientos. Desde su posición elevada, podía ver claramente a los 3 hombres. Morrison estaba de pie cerca de la esquina delantera de la cabaña, dirigiendo las operaciones, mientras los otros 2 se turnaban con el hacha. Habían avanzado. Las astillas de madera se esparcían por la nieve y Jake podía ver el primer agujero que aparecía en la pared. Lo más inteligente era escabullirse en la tormenta, dejar que descubrieran la cabaña vacía y esperar que asumieran que ya había huido. Pero Jake conocía bien a Morrison. El hombre no se rendiría fácilmente, y en esta ventisca, huir significaba una muerte segura. La tormenta empeoraba, en lugar de mejorar, y ya había tentado a la suerte al permanecer con vida tanto tiempo. No, esto terminaría aquí de una forma u otra. Jake se colocó en posición de disparo detrás de un árbol caído, con el cañón del Winchester apoyado firmemente en el tronco. El viento soplaba con fuerza desde el oeste, lo que tuvo en cuenta al apuntar. A esa distancia, tal vez 60 yardas, empujaría la bala hacia la izquierda. Primero apuntó a Morrison, le cortó la cabeza y luego le seguiría el cuerpo. Pero cuando apretó el gatillo, uno de los otros hombres se interpuso directamente en su línea de fuego, ocultando el objetivo. El momento pasó. Morrison volvió a moverse,
esta vez poniéndose a cubierto detrás de la esquina de la cabaña. Jake se dispuso a esperar. La tormenta era ahora su aliada, y la paciencia siempre había sido su mejor arma. El silencio se extendía entre ellos como un alambre de tortura, a punto de romperse. Marcus podía sentir el peso de su rifle contra el hombro, con el dedo sobre el gatillo, mientras Kane permanecía inmóvil en la puerta. La nieve seguía arremolinándose detrás del mercenario, y la furia de la naturaleza proporcionaba un telón de fondo casi surrealista a su enfrentamiento. «Mataste a mi abuelo», dijo Marcus, con voz firme a pesar de la rabia que le quemaba en el pecho. El rostro lleno de cicatrices de Kane se torció en lo que podría haber sido una sonrisa. El viejo opuso más resistencia de la esperada. «Deberías habernos dicho dónde estabas». Las palabras golpearon a Marcus como golpes físicos. Su abuelo lo había protegido incluso en la muerte. Había soportado todo lo que estos hombres le habían hecho sin quebrarse. Saberlo alimentó algo oscuro y primitivo en su interior. «Nunca se quebró, ¿verdad?», preguntó Marcus, dando medio paso adelante. «Por eso estás aquí, porque incluso enfrentándose a la muerte, no me delató». Los ojos de Kane brillaron con algo que podría haber sido respeto. «Viejo bastardo duro». Me recordó a mí mismo a esa edad. Se movió ligeramente y Marcus captó el sutil movimiento de su mano hacia la pistola que llevaba en la cadera. «Pero te encontramos de todos modos. Te rastreamos a través de la tormenta como al animal que eres. 3 de ustedes subieron a esta montaña», dijo Marcus sin bajar el rifle. «¿Dónde están los demás?» «Muertos». La confesión de Kane no transmitió ninguna emoción. «La montaña se llevó a Rodríguez ayer. Tu pequeña trampa en el puente se encargó de Bulov, una forma desagradable de morir». Marcus sintió una sombría satisfacción al confirmarlo. Ahora las probabilidades eran mejores, pero Kane irradiaba la peligrosa competencia de un hombre que había sobrevivido cuando otros no lo habían hecho. Esto no había terminado. «Entonces, ¿qué vas a hacer?», preguntó Marcus. «Estás en inferioridad numérica, tienes menos armas y estás atrapado en una tormenta de nieve. Tu jefe ya te ha dado por perdido». Kane se rió, un sonido áspero que resonó extrañamente en el espacio reducido. «Chico, ¿crees que esto sigue siendo por dinero? Esto dejó de ser un trabajo en el momento en que tu abuelo me rajó la cara con ese cuchillo oxidado suyo». Sacó su pistola con un movimiento fluido, pero Marcus ya se estaba moviendo. El rifle resonó con un sonido ensordecedor en la pequeña cabaña. Kane giró hacia un lado, salpicando sangre por el marco de la puerta, pero no cayó. El mercenario era más duro de lo que Marcus esperaba. Kane respondió al fuego, y sus disparos astillaron la madera a pocos centímetros de la cabeza de Marcus, mientras el joven se lanzaba detrás de la pesada mesa de la cocina. Los troncos que su abuelo había elegido para las paredes de la cabaña absorbieron las balas, con un sonido similar al de alguien clavando clavos con un mazo. «No puedes esconderte para siempre, chico», gritó Kane, con voz tensa pero aún fuerte. «Esta cabaña es más pequeña que un ataúd y tengo toda la noche». Marcus rodó hacia su izquierda, acercándose a la chimenea. Las llamas proyectaban sombras danzantes en las paredes, lo que dificultaba seguir los movimientos. Podía oír a Kane moverse. Podía sentir la presencia del hombre como un depredador marcando su territorio. Una tabla crujió cerca de la cocina. Marcus se giró y disparó, el fogonazo iluminando el aire vacío. Kane ya se había movido, fluyendo a través de la oscuridad con habilidad profesional a pesar de su herida. El siguiente disparo vino de detrás de la estufa de leña, lo que obligó a Marcus a agacharse. Estaba gastando munición demasiado rápido. Cada disparo era valioso en este mortal juego del gato y el ratón. Kane probablemente llevaba más munición, tenía más experiencia y la paciencia de un asesino profesional. Marcus necesitaba cambiar la dinámica. Agarró una de las lámparas de aceite que había junto a la chimenea y la lanzó hacia el fondo de la cabaña. El cristal se rompió y las llamas se extendieron por el suelo, creando una barrera de luz y calor. En la repentina iluminación, vio a Kane pegado a la pared cerca de la cocina, con sangre manchándole el hombro izquierdo. Ambos hombres dispararon simultáneamente. Marcus sintió el ardor de una bala que le rozó las costillas mientras Caín gruñía y tropezaba hacia atrás. El mercenario había disparado apresuradamente, desconcertado por la luz repentina y su propia herida. Las llamas se extendían ahora,
alimentándose de las virutas de madera seca y la leña almacenada cerca de la estufa. El humo comenzó a llenar el aire, creando otra capa de confusión en su baile mortal. Kane emergió de detrás de la estufa, con el rostro cubierto de sangre y determinación. ¿Quieres quemarnos vivos a los dos, chico? Por mí, perfecto. He estado en sitios peores. Marcus pudo ver la verdad en los ojos del hombre. Kane no tenía nada que perder. No tenía otra estrategia de salida que llevarse a Marcus con él. El profesional se había convertido en algo más peligroso. Un animal herido con nada más que la venganza, impulsándolo hacia adelante. La cabaña crujía a su alrededor. El fuego que se extendía ya comenzaba a debilitar la estructura. Afuera, la ventisca continuaba su implacable asalto, como si la propia naturaleza exigiera una resolución a este conflicto. Marcus estabilizó su rifle, sabiendo que los siguientes segundos lo decidirían todo. La cabaña de su abuelo, su santuario, ardía a su alrededor. Pronto ambos se enfrentarían a la tormenta exterior, si alguno de los dos sobrevivía al siguiente intercambio de disparos. Los cimientos bajo los pies de Jake crujían como un ser vivo, mientras la furia de la tormenta alcanzaba su punto álgido. La nieve había cubierto completamente las ventanas de la cabaña, convirtiendo su refugio en una tumba de madera y piedra. Pegó la oreja al suelo, escuchando cómo los cimientos poco convencionales de su abuelo hacían su magia. El sistema entrelazado de piedra y madera se flexionaba con el movimiento de las montañas en lugar de luchar contra él. Un crujido agudo resonó en la oscuridad por encima del aullido del viento. No era madera, ni piedra, sino cristal. La sangre de Jake se heló. Los hombres lo habían encontrado. Agarró su rifle y se arrastró hacia la parte trasera de la cabaña, donde había reforzado una pequeña ruta de escape que su abuelo había construido en los cimientos. El anciano la llamaba madriguera de perrito de las praderas, una salida de supervivencia que daba directamente al espacio bajo los cimientos flexibles. Otro crujido seguido de voces apagadas. Estaban tratando de romper la puerta sellada con hielo. Jake se dejó caer por el panel oculto en el suelo y aterrizó suavemente en el espacio entre las piedras de los cimientos. El diseño de su abuelo había creado una red de canales que permitían el flujo de aire y evitaban la formación de barreras de hielo, pero esa noche le servirían como salvavidas. Las piedras que tenía encima se movían y se asentaban con cada ráfaga de viento, pero se mantenían firmes. Apenas pudo arrastrarse por los estrechos pasadizos, siguiendo la ruta que había memorizado durante sus innumerables exploraciones infantiles. El espacio apenas era lo suficientemente ancho para sus hombros, pero conducía a una abertura a 20 metros de la cabaña, oculta por una roca cuidadosamente colocada. Detrás de él, la madera se astilló. Estaban dentro. Jake salió del túnel de los cimientos y se encontró con toda la furia de la ventisca. El viento lo golpeó como un golpe físico, impulsando la nieve con tanta fuerza que parecía arena contra su piel expuesta. La visibilidad era nula. Apenas podía distinguir la oscura silueta de su cabaña a través del caos blanco que se arremolinaba. Pero él conocía esta montaña, cada árbol, cada roca, cada depresión que podía proporcionar refugio. Los hombres que lo perseguían no. Dio un amplio rodeo, utilizando la tormenta como cobertura. Su abuelo le había enseñado que, en condiciones climáticas extremas, la propia montaña se convertía en tu arma. No luchabas contra la tormenta, hacías que luchara por ti. Las ventanas de la cabaña brillaban débilmente desde dentro. Habían encontrado su linterna. Tal vez habían encendido un fuego. 3 sombras distintas se movían tras las ventanas, todas armadas a juzgar por sus siluetas. Estarían registrando sus provisiones, tratando de entender cómo había sobrevivido tanto tiempo. Jake alcanzó el equipo que había enterrado cerca del árbol. Sus dedos entumecidos excavaron en la nieve hasta que encontró el contenedor impermeable. Dentro había bengalas de emergencia, una pequeña radio y el viejo cuchillo de caza de su abuelo, el que tenía el mango tallado en cuerno y había pasado por 2 guerras. La radio cobró vida con un crujido en la frecuencia de emergencia, pero la estática ahogaba cualquier señal. Seguía estando solo. Un movimiento cerca de la pared trasera de la cabaña le llamó la atención. Uno de ellos había encontrado su vía de escape. Una figura emergió del túnel de los cimientos siguiendo sus huellas. El hombre se puso de pie y levantó lo que parecía un rifle de estilo militar, escaneando el área inmediata.
Jake se arrastró boca abajo, utilizando el ruido de la tormenta para ocultar su acercamiento. 20 yardas, 15, 10. El hombre se giró justo cuando Jake se abalanzó sobre él. Cayeron con fuerza en la nieve profunda, luchando por el control del rifle. El entrenamiento de montaña de Jake le dio ventaja. Meses de vida a gran altitud habían fortalecido sus pulmones y músculos, mientras que estos hombres luchaban con el aire enrarecido. Clavó el cuchillo de su abuelo entre las costillas del hombre con un movimiento rápido y limpio. La lucha se apagó en él al instante. Se oyeron voces desde la cabaña. Se darían cuenta de la ausencia de su compañero. Jake cogió el rifle y el chaleco táctico del hombre muerto y arrastró el cuerpo detrás de un árbol caído. La tormenta se encargaría del resto. Tenía que actuar rápido antes de que organizaran una búsqueda en serio. La puerta principal de la cabaña estaba abierta, dejando pasar la cálida luz a través del porche cubierto de nieve. Dos hombres se recortaban en la puerta, discutiendo claramente sobre qué hacer a continuación. Uno quería esperar a que pasara la tormenta. El otro insistía en seguir el rastro de Jake inmediatamente. Jake se colocó en posición de disparo detrás de una barrera natural de nieve, utilizando el mismo lugar desde donde había observado a los alces pastar unos días antes. El rifle era de grado militar, con una mira telescópica que no necesitaba a esa distancia. A 50 yardas a través de la nieve, su abuelo le había enseñado a realizar disparos más difíciles con miras metálicas. Apuntó al hombre más cercano al borde de la puerta. Exhaló lentamente, tal y como le había enseñado el anciano. Dejó que su corazón se calmara. La tormenta proporcionaba la cobertura perfecta para el sonido del disparo. El primer hombre cayó al instante. El segundo se lanzó de nuevo al interior de la cabaña, gritando advertencias. Jake ya se estaba moviendo, utilizando las piedras exteriores de los cimientos como cobertura, mientras se acercaba desde un nuevo ángulo. El hombre que quedaba estaría ahora presa del pánico, cometiendo errores. La cálida cabaña habría comprometido su visión nocturna y la tormenta habría desorientado su oído. Era hora de acabar con esto. El viento había amainado hasta convertirse en un susurro inquietante, pero Jake sabía que no debía fiarse de la calma temporal. A través de la ventana reforzada, vio a Marcus salir de entre los árboles como un depredador que olfatea a su presa herida. El hombre se movía con precisión calculada, con el rifle apuntando a la entrada de la cabaña, y el vapor de su aliento se elevaba en el aire gélido. Las costillas de Jake gritaron cuando cambió de posición, presionándose contra la pared de troncos junto a la puerta. La cabaña había resistido lo peor de la tormenta, demostrando el valor de la técnica de cimentación del abuelo Tom, ya que toneladas de nieve y hielo habían golpeado la estructura. Pero ahora se enfrentaba a una prueba diferente, una que no se ganaría solo con la ingeniería. «Sé que estás ahí, Beck», gritó Marcus, con una voz que se oía claramente en el aire tranquilo. «Dani está muerta, y apuesto a que tú no tardarás en seguirla. Haz que esto sea fácil para los dos». Jake cerró los ojos, obligándose a pensar más allá del dolor. La Glock le pesaba en la mano. Quedaban 13 balas en el cargador. Las había contado 2 veces. Marcus estaba a unos 40 metros, utilizando un enorme pino como cobertura. Una distancia profesional para un hombre con un rifle frente a alguien con una pistola. El interior de la cabaña contaba la historia de su noche desesperada. Muebles volcados, suministros esparcidos, manchas oscuras donde Dani había caído. La linterna de propano proyectaba sombras danzantes que podrían jugar a su favor si Marcus decidía entrar. Un gran sí. Tu abuelo construyó bien este lugar. Marcus continuó, girando lentamente a su izquierda. Pero tengo todo el día y tú estás sangrando en tiempo prestado. La burla le afectó más de lo que Jake quería admitir. El vendaje improvisado que le rodeaba el torso estaba empapado y cada respiración le provocaba un nuevo dolor en las costillas dañadas. Tenía que acabar con esto pronto, antes de que la pérdida de sangre tomara la decisión por él. Le vino un recuerdo a la mente. El abuelo Tom mostrándole las características ocultas de la cabaña durante su última visita en verano. No solo la técnica de los cimientos, sino otros trucos incorporados en la estructura. Las salidas de emergencia no eran solo puertas y ventanas para un hombre que había sobrevivido a 3 guerras. Jake miró hacia la esquina trasera, donde estaba la estufa de leña. Detrás de ella, oculto por un cuidadoso trabajo artesanal, había un panel que se abría a un espacio bajo el suelo elevado.
Tom lo había llamado su madriguera, una vía de escape de último recurso que emergía detrás del cobertizo de leña, a 30 pies de la pared trasera de la cabaña. El problema era llegar hasta allí sin que Marcus viera el movimiento a través de las ventanas. El hombre era inteligente, paciente, probablemente entrenado. Estaría atento precisamente a este tipo de jugada desesperada. Jake esperó, controlando su respiración a pesar del dolor. Marcus seguía hablando, tratando de sacarlo de su escondite con una mezcla de amenazas y falsas promesas. Tácticas de interrogatorio profesionales. El tipo de habilidades que sugerían experiencia militar o en inteligencia. Cuando Marcus se movió de nuevo, cambiando de posición para tener un mejor ángulo de la parte delantera de la cabaña, Jake entró en acción, se arrastró hacia la estufa, manteniéndose agachado y utilizando la mesa volcada como cobertura. Sus costillas protestaban a cada centímetro que avanzaba, pero apretó los dientes para soportar el dolor y siguió moviéndose. El panel se abrió silenciosamente. La obra maestra de Tom, el espacio por debajo era estrecho y oscuro, de apenas 1 metro de altura. Jake se coló por él y cerró el panel detrás de él. El espacio olía a tierra y madera vieja, y el aislamiento le rozaba la espalda mientras se arrastraba por el estrecho pasadizo. Por encima de él, podía oír a Marcus acercándose a la cabaña, con las botas crujiendo en la nieve. El hombre hablaba ahora más alto, probablemente preparándose para entrar. Jake tenía tal vez 2 minutos antes de que Marcus descubriera que la cabaña estaba vacía. El túnel parecía no tener fin, y cada movimiento hacia adelante era un ejercicio de agonía controlada. Su visión se nubló por la pérdida de sangre y el dolor, pero se obligó a seguir adelante. El panel de salida estaba en algún lugar más adelante, oculto bajo el suelo elevado del cobertizo. Cuando su mano finalmente encontró el segundo panel, Jake se detuvo para escuchar. No se oía ningún ruido arriba. Marcus seguía concentrado en la cabaña. Jake empujó el panel para abrirlo y salió al espacio sombrío debajo del cobertizo. Una pálida luz se filtraba a través de los huecos de las tablas desgastadas de arriba. Se levantó lentamente, luchando contra el mareo, y miró a través de una rendija en la pared del cobertizo. Marcus había llegado a la entrada de la cabaña, de espaldas, preparándose para derribar la puerta. 40 pies de terreno abierto los separaban, una distancia imposible para un disparo certero con una pistola, especialmente en su estado. Pero Jake tenía una ventaja que Marcus no podía conocer. Tom se había preparado para algo más que tormentas y frío. Oculto bajo la viga principal del cobertizo, estaba un Remington 700 envuelto en lona engrasada, cargado y listo, la póliza de seguro de su abuelo. Las manos de Jake temblaban mientras desenrollaba el rifle, la memoria muscular de innumerables excursiones de caza, guiando sus movimientos. La mira era vieja pero clara, y el mecanismo funcionaba con suavidad a pesar de los años de almacenamiento. Cargó el arma y colocó la mira en el centro del pecho de Marcus. El hombre derribó la puerta de la cabaña justo cuando el dedo de Jake encontraba el gatillo. El disparo resonó en la tormenta como un trueno, y Jake sintió la bala rasgar el aire a pocos centímetros de su cabeza. Se lanzó detrás del enorme poste de la esquina de la cabaña, con la voz de su abuelo resonando en su memoria. Estos postes aguantarán cuando todo lo demás falle. ¡Sal, Mac! ¡Kenna! Gritó Reeves por encima del aullido del viento. Solo estás complicándote las cosas. Jake apretó la espalda contra la madera, sintiendo la sólida resistencia de los cimientos bajo sus pies. La tormenta rugía con una furia sin precedentes, pero la cabaña se mantenía firme. La nieve caía horizontalmente sobre el claro, creando un velo blanco que hacía casi imposible la visibilidad. Podía aprovechar eso. A través de la ventisca, vislumbró un movimiento. 3 figuras, tal vez 4, se extendían en un semicírculo alrededor de la cabaña. Habían seguido su rastro a pesar de la tormenta, probablemente utilizando el GPS hasta que se acercaron lo suficiente como para ver sus luces. Profesionales, decididos y armados. Otro disparo astilló la madera cerca de su cabeza. Jake rodó a lo largo de la pared de la cabaña, manteniéndose agachado, hasta llegar a la esquina donde había apilado la leña extra. Su rifle yacía dentro, ahora inútil para él, pero su abuelo le había enseñado que la supervivencia no se basaba solo en las armas. Se trataba de utilizar todo lo que tuvieras a tu disposición. El viento cambió, y Jake oyó voces arrastradas por las ráfagas. Se estaban acercando,
intentando flanquearlo. Miró hacia el tejado de la cabaña, donde la nieve se había acumulado formando enormes ventisqueros. Se le ocurrió una idea, peligrosa pero posible. Ya no hay ningún sitio al que huir, gritó otra voz más cerca que antes. Jake cogió la pequeña pala plegable de su mochila y empezó a trabajar frenéticamente en la base del ventisquero que se había acumulado contra la pared norte de la cabaña. Los postes de los cimientos sobresalían 1 metro por encima del nivel del suelo, creando una trampa natural para la nieve si conseguía desestabilizar la sección adecuada. Una figura emergió de la cortina blanca de nieve. Con el rifle en alto, Jake se tiró de lado cuando el hombre disparó, y la bala impactó en la pared de la cabaña con un fuerte estallido. Se levantó corriendo, zigzagueando a través de la tormenta hacia el grupo de árboles. Allí se está moviendo. Le siguieron más disparos, pero la ventisca hacía casi imposible disparar con precisión. Jake llegó al borde del claro y se dio la vuelta, colocándose de espaldas a un enorme pino. Desde allí podía ver la cabaña con más claridad y a los hombres que avanzaban hacia ella. Se movían como profesionales, cubriéndose unos a otros, comunicándose con señales manuales incluso en medio de la tormenta, militares o exmilitares, tal y como había sospechado. Pero pensaban como soldados en un entorno urbano, no como supervivientes en una ventisca de montaña. Jake ahuecó las manos alrededor de la boca y lanzó un silbido agudo, una señal que le había enseñado su abuelo para comunicarse a través de los valles de las montañas. El sonido atravesó el viento y resonó en los picos circundantes. La respuesta llegó inmediatamente, un profundo estruendo desde la ladera de la montaña. La tormenta había cargado las laderas con nieve inestable, y el disparador acústico fue suficiente para provocar una pequeña avalancha. Nada que llegara a la cabaña. Jake no era tan imprudente, pero sí lo suficiente como para asustar a los hombres y ocultar sus movimientos. Mientras la nieve se estrellaba contra los árboles en lo alto de la montaña, Jake volvió a la cabaña, aprovechando la distracción. Ahora podía ver a Reeves gritando órdenes a sus hombres, tratando de reagruparse en el caos del viento y la nieve. La ventisca estaba alcanzando su máxima intensidad. Incluso a través de su equipo de invierno, Jake podía sentir el frío tratando de penetrar hasta sus huesos. Pero este era su elemento, el campo de entrenamiento de su abuelo. Todas las tormentas invernales que había soportado en esta cabaña lo habían preparado para este momento. Llegó a la parte trasera de la cabaña, donde la ventana de la cocina daba al claro. Moviéndose con cuidado, avanzó a lo largo de los cimientos hasta llegar al tanque de propano que alimentaba el sistema de calefacción de la cabaña. Su abuelo siempre había guardado aquí suministros de emergencia, y los dedos de Jake encontraron lo que buscaban. Una pequeña pistola de bengalas de emergencia envuelta en plástico impermeable y fijada al soporte del tanque. La sacó y comprobó la recámara. Un disparo. A través de la tormenta, pudo ver a los hombres reagrupándose cerca de la parte delantera de la cabaña. Se habían dado cuenta de que no estaba dentro y se preparaban para entrar en el bosque en su búsqueda, pero habían cometido un error crucial. Se habían acercado demasiado unos a otros, buscando apoyo mutuo contra la tormenta. Jake levantó la pistola de bengalas. Apuntó no a los hombres, sino al enorme montículo de nieve en el que había estado trabajando antes, y disparó. La bengala roja golpeó la inestable masa de nieve y encendió el repentino calor y la luz, provocando un derrumbe localizado. Toneladas de nieve cayeron en cascada desde el techo de la cabaña y el montículo acumulado, creando una pequeña pero eficaz avalancha que barrió el claro. Los hombres se dispersaron, gritando alarmados mientras la pared blanca envolvía su posición. Jake no esperó a ver el resultado. Ya se estaba moviendo, aprovechando el caos para volver a la entrada de la cabaña. La tormenta era ahora su aliada, ocultando su acercamiento mientras los hombres luchaban por reorientarse en la nieve que les llegaba hasta las rodillas. Los cimientos aguantaron, la cabaña se mantuvo firme y en algún lugar de la oscura vorágine blanca, 4 hombres peligrosos estaban aprendiendo la diferencia entre cazar a un hombre en la ciudad y enfrentarse a un superviviente en su propia montaña. La tormenta se había convertido en un ser vivo,
Su voz se redujo a susurros cuando el amanecer rompió gris y apagado a través de las nubes que se disipaban. Marcus apoyó la espalda contra la pared de la cabaña, escuchando el sutil cambio en los patrones del viento que significaba que lo peor había pasado por fin. 3 días. 3 días de infierno que le habían despojado de todo excepto de la pura voluntad de sobrevivir. El silencio del sótano se prolongó durante una segunda hora. Había oído cómo la respiración entrecortada de Kosov se desvanecía poco antes de medianoche, cuando el cuerpo del hombre sucumbió finalmente a la pérdida de sangre y al frío intenso que se había filtrado por todas las grietas del refugio contra tormentas. El otro mercenario se había callado aún antes, y sus protestas por el frío se habían vuelto cada vez más incoherentes hasta que cesaron por completo. Marcus flexionó los dedos alrededor de la culata del rifle, recuperando la sensibilidad en las articulaciones que se habían bloqueado durante la interminable vigilia. La cabaña de su abuelo había resistido. La técnica de cimentación que todos habían ridiculizado, esas enormes piedras hundidas profundamente en la ladera de la montaña, el sistema de anclaje poco convencional que parecía excesivo, había mantenido la estructura intacta cuando edificios menos resistentes habrían quedado destrozados. Pero sobrevivir a la tormenta era solo la mitad de la batalla. Se acercó con cuidado a la ventana y quitó los cristales de hielo que se habían formado en el interior del cristal. El mundo exterior parecía extraño, esculpido por el viento en formas imposibles. Montones de nieve de 6 metros de altura se apoyaban contra los árboles desnudos, cuyas ramas se alzaban hacia el cielo como dedos esqueléticos. El paisaje había cambiado por completo. El silencio le molestaba más que la furia de la tormenta. En ese caos aullante, sabía dónde estaban las amenazas. Ahora, en ese silencio sepulcral, cada sombra podía esconder un peligro. Su abuelo siempre había dicho que la montaña era más peligrosa cuando parecía tranquila. Marcus se puso su equipo más pesado y comprobó el rifle una vez más antes de entrar en la esclusa de aire que había construido su abuelo. Incluso ese detalle, que parecía paranoico, ahora tenía sentido. El sistema de doble puerta mantenía el calor dentro y le permitía evaluar las condiciones antes de comprometerse a salir al exterior. El frío lo golpeó como un golpe físico, a pesar de sus preparativos. El termómetro marcaba 38 grados bajo cero, sin contar la sensación térmica, pero el viento finalmente había disminuido casi por completo, dejando el aire cristalino y tan cortante que parecía poder cortar. Se dirigió con cuidado hacia el sótano. Cada paso requería un esfuerzo deliberado en la nieve que le llegaba hasta la cintura. La puerta estaba parcialmente enterrada, apenas visible excepto por la esquina de metal oxidado que reflejaba la débil luz del sol. Marcus despejó la nieve metódicamente, su respiración creando pequeñas nubes que se disipaban instantáneamente en el aire seco. Cuando finalmente abrió la puerta, el olor lo golpeó de inmediato. El aroma metálico de la sangre mezclado con el olor más profundo de los hombres que habían muerto con miedo. Ambos cuerpos yacían exactamente donde él esperaba. Koff cerca de la entrada, con el rostro gris y tranquilo en la muerte. El mercenario más joven, más atrás, estaba acurrucado como un niño. El vendedor de raíces que había salvado a Sa. Marcus durante su primer invierno en la montaña se había convertido en su tumba. Registró rápidamente los cuerpos y encontró dinero en efectivo y, lo más importante, un teléfono satelital que aún tenía algo de batería. El dispositivo representaba su primer contacto real con el mundo exterior desde que comenzó la tormenta, pero también le planteaba preguntas para las que no estaba preparado. ¿Quién había enviado a esos hombres? La versión oficial sobre la investigación de su padre nunca había satisfecho a Marcus, y ahora unos mercenarios armados lo habían rastreado hasta uno de los lugares más remotos de Colorado. Alguien quería los secretos que su padre había muerto protegiendo. Marcus se guardó el teléfono y comenzó la sombría tarea de ocuparse de los cadáveres. El suelo estaba demasiado helado para enterrarlos, pero dejarlos en el sótano no era una opción. Los arrastró fuera, luchando con su peso muerto en la nieve profunda, y los colocó en una depresión natural a unos 50 metros de la cabaña. La montaña los mantendría congelados hasta la primavera, cuando las autoridades pudieran recuperarlos adecuadamente. Cuando terminó, el sol había subido más alto, con su luz brillante sobre la nieve, pero sin aportar calor. Marcus regresó a la cabaña. Cada paso le exigía un esfuerzo consciente,
ya que el cansancio finalmente lo había vencido. Dentro, el calor se sentía como un abrazo. Avivó el fuego, preparó café con lo que le quedaba de café molido y se sentó en la silla de su abuelo para considerar sus opciones. La tormenta estaba amainando, pero pasarían días antes de que cualquier rescate pudiera llegar hasta él. El teléfono satelital le permitía pedir ayuda, pero hacerlo suscitaría preguntas que no podría responder sin poner en peligro a otras personas. El diario de su abuelo yacía abierto sobre la mesa donde lo había dejado, con su familiar letra ofreciéndole un consejo silencioso. El anciano se había enfrentado a su propia cuota de hombres peligrosos y decisiones imposibles. Había sobrevivido siendo más inteligente, más paciente y más preparado que sus enemigos. Marcus tomó el teléfono satelital y estudió su pantalla. Pronto tendría que decidir si pedir ayuda o desaparecer en la naturaleza salvaje que su abuelo le había enseñado a recorrer. Cualquiera de las dos opciones lo cambiaría todo, pero al menos ahora tenía el lujo de poder elegir estando vivo. La montaña lo había puesto a prueba y él había resistido.